Buenos días. Si se pueden poner de pie. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios vivo? Amén. Y adoramos a un Dios hermoso. Cántale conmigo. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte has vencido, del Rey vivo está. ¿Cuántos están contentos esta mañana de poder adorar a Dios con esa libertad? Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Y voy a cantar aún en la tempestad, y fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Y esa es la parte donde ustedes me van a ayudar a cantar fuertemente. Vamos a declarar esto. Y canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte, Y canta aún más fuerte. canta aún más fuerte, Y canta aún más fuerte. canta aún más fuerte, Y canta aún más fuerte. canta aún más fuerte. Cántalo conmigo. Y canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Y canta aún más fuerte. tan fuerte que no hay duda en mí. Y canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Y canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Y canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Canta aún más fuerte. tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Y canta aún más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya
aplauso al Señor, amén. Esta siguiente alabanza la introdujimos la semana pasada y se llama Casa de Dios. Me ayudan a cantarla. Te adoramos, Señor. Vamos a declarar esto. Cantamos al Dios que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que nunca cambiará. Él ha abierto las puertas hoy, las aguas partió en dos. Mi Dios, Él siempre vencerá. Hay gozo. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy que adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, no callaremos, te adoramos. Cantamos al Dios que sana, cantamos al Dios que salva, cantamos al que caminos abrirá. Porque se entregó en la cruz, de la tumba Él salió, y Dios cada piedra moverá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, oh te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, oh te adoramos. Estaba perdido, mas en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Soy perdonado, tu hijo, tu gracia en mí. Que la casa del Señor hoy cante. Estaba perdido, mas en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Soy perdonado, tu hijo, tu gracia en mí. Que la casa del Señor hoy cante. Dígale conmigo, hay gozo. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, Te adoramos. hay gozo en la casa de Dios, Aquí está nuestro Señor, y no callaremos. Si te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de Dios, y no callaremos. Si te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor, y no callaremos. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Adoramos. Si te adoramos. Déselo fuerte a él, amén. Vamos a invitar en esta mañana al Espíritu Santo. Si usted quiere poner sus manos en alto y quiere declarar esto conmigo, o si hay algo en su corazón que se lo pueda traer a él, amén. Dele conmigo. Y Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti.
es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como Él. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Díselo conmigo, no hay nadie. No hay nadie. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate. No hay nadie, y no hay nadie como tú. Dígaselo a Él. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate aquí, Señor, en este lugar. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Cánteselo a Él. Glorifícate. Dígaselo a Él. Glorifícate, glorifícate. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque eres bueno cada día, Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Si quiere saludar a la persona que está al lado suyo, y puede tomar asiento.
Buenos días a todos esta mañana. Mi nombre es Isabel. Oh, buenos días, mi nombre es Flor. Buenos días, mi nombre es Mía. Estamos bien contentos que estamos aquí presentes en la casa del Señor. Feliz Día de las Madres a todas las madrecitas. El Señor es tan bueno y Él está aquí con nosotros y estamos aquí con mucho entusiasmo para alabarle y glorificar su nombre por todo lo que Él está haciendo en nuestros medios y en medio de todas las actividades que tenemos aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Así les paso a Flor, que ya tiene el primer anuncio. Buenos días. El primer anuncio, estamos muy emocionados de traer para atrás el show de autos aquí en WAC. Va a haber más de 400 autos, clásicos, modernos, antiguos. Va a haber rifas, va a haber juegos, música en vivo. Va a ser el fin de semana del Padre, que viene siendo julio 18, julio 19, aquí en WAC. También si gusta registrar su auto, va a haber alguien afuera, si quieren registrar su carro, pero estamos muy emocionados, invitamos a todos, va a ser para toda la familia. Sí, ahora vamos a platicar de BBS. Queremos invitar a los niños de 4 años hasta el ingreso al 5º grado en el otoño de 2022 a Make Waves con nosotros en la Escuela Bíblica de Vacaciones. BBS por su nombre en inglés. Únanse a nosotros del 18 al 22 de julio para juegos, música, lecciones interesantes, manualidades y mucho más. Estamos emocionados de explorar lo que podemos hacer hoy para cambiar el mundo que nos rodea. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, podemos hacer ondas debido y que su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Por esas actividades, y así pasamos a actividades para campamentos de verano para este año. Van a ser en junio y son para nuestros niños de 4 grados hasta la secundaria. Durante el mes de junio, únanse a nosotros mientras regresamos a Hume Lake Christian Camp para los adolescentes y a Forest Homes Wild Rock para los estudiantes que ingresan al 4 y 5 año. A lo largo de estas diversas experiencias en los campamentos, todos se divierten mientras aprenden acerca más del Señor, aprenden más de Dios para acercarse más a Él, en medio de la adoración y en el tiempo del aire libre, gozando de la naturaleza, de la creación que ha hecho nuestro Señor, para que ellos gocen de este tiempo, ¿verdad? Así es que inscríbanse y únanse a nosotros. Y antes de pasar a Flor, se me olvidó mencionar bienvenido a todos los que nos están viendo por WAC en español, bienvenidos, y a todos los que nos presentan aquí, que si es su primera vez, quisiéramos conocerles, y si pueden pasar al centro de bienvenida y ahí les daremos más información y también un obsequio también para ustedes. Y ahora sí, Flor. Gracias. El último anuncio es Sports Jam. Esta va a ser una fusión de deportes, música, aquí también en WAC. Se va a llevar a cabo el viernes mayo 20, empezando a las 6. Va a haber actividades para los niños, comida. Adentro a las 7 va a ser como un evento concierto. Se va a entrevistar a atletas profesionales o a quien le guste básquetbol, fútbol. Va a haber algo para alguien. Otra vez es para toda la familia. Invitamos a todos que vengan, y Mía tiene más información. Sí, esta función no es nomás para recaudar dinero para el Ministerio de Deportes. Vamos a tener una celebración para los niños y familias que han dedicado su tiempo en participar en nuestro programa. Y queremos invitar a la familia de WAC y la comunidad a participar en esta función con música, comida, deportes y premios. Y si le gustan los Lakers, va a estar aquí un jugador de los Lakers, vengan. Ajá, sí, va a rezar, va a jugar con los niños y hay comida. Si tienen preguntas, vamos a tener un puesto fuera del santuario aquí principal. Si tienen preguntas y si quieren ser voluntarios. Gloria a Dios. Ay, wow, qué hermoso, ¿verdad? Que nuestra iglesia es tan activa
que tiene eventos para de los más grandes hasta los más pequeños. Y qué bonito, ¿verdad? Que nuestro lema es llevar a la gente a Jesús y a Jesús a la gente, ¿verdad? Y así ahorita tenemos la oportunidad de dar nuestras ofrendas al Señor, ¿verdad? Por lo bueno y misericordioso que Él ha sido con nosotros, por su bondad, porque nos tiene aquí, ¿verdad? Y así podemos regalar para atrás de lo que Él nos ha dado para seguir bendiciendo a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Y así con ese gozo van a pasar las canastas. Si usted es nuevo, no se sienta obligado a ofrendar, puede pasar la canasta. Pero si esa es su casa, por favor, ofrenden al Señor de lo que el Señor les ha dado, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por este día tan especial para el Día de las Madres, Señor, para cada madrecita que está aquí representada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros. Para los que no las tienen aquí, Señor, sabemos que puede ser un día difícil, pero tú, Señor, llénalos con tu presencia y que ellos puedan sentir que tú estás con ellos. Y así mismo, Señor, venimos y traemos nuestras ofrendas a ti y que tú las bendigas. Y tu palabra dice que bendices al dador alegre, Señor, y con mucha alegría en nuestros corazones te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, creo que ya lo dijeron antes. Hoy es un día muy especial porque es el Día de las Madres. Amén. Voy a estar hablando, tengo que agarrar otras cosas. Pero el día de hoy, yo sé que quizás los 2 años pasados han sido unos tiempos difíciles. Quizás alguien perdió a alguien. Y no quiero hacer esto un momento triste, ¿verdad? Ese no es el propósito, sino el propósito es de honrar a las madres. Y no solamente a las madres que están aquí presentes, sino que a veces nos olvidamos de que las madres puede ser una tía, puede ser una abuela o puede ser alguna otra persona que quizás nunca ha tenido hijos, ¿verdad? Entonces, a todas las figuras maternas les queremos honrar y dedicar esta canción, amén. Le pedí a Kevin que me ayudara. ¿Estás nervioso o qué? Okay, amén. Esto es para ustedes. Y dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Y dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa
cualquier piedra preciosa y su valor. He visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Fíjense que una señora que se llama Anna Jarvis, ella siempre hablaba con su mamá y ella le decía, ¿sabes qué, mija? A mí me encantaría que un día celebremos el Día de la Madre. ¿Cómo le haremos para eso? Y nunca se ponían de acuerdo a cómo hacerlo. Un día tristemente fallece su mamá, el 9 de mayo de 1905. Fíjense. Ahora ya ven de dónde viene la fecha del por qué celebramos mayo. Porque ella comenzó una campaña de comenzar a celebrar el Día de la Madre en su pueblo, en su iglesia, en su estado, a tal grado que creció tanto que en 1914 el presidente Woodrow Wilson firmó un proyecto de ley para oficialmente celebrar el Día de la Madre en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo. Y fíjense que yo me puse a buscar en la historia. Y entonces ustedes pueden ver que luego lo comenzó a hacer Francia, y luego lo comenzó a hacer Italia, y luego España, y luego México y Argentina. Y de ahí comenzó toda la celebración actual que tenemos como el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces les quería contar un poquito de eso. Y pues por eso es que la mayoría de los países lo celebran el día de mayo. Panamá y Argentina, no sé por qué lo hacen en diciembre, ¿verdad? Pero tal vez es para que las mamás hagan más tamales, tal vez. Bueno, pues miren, continuamos hoy. Bueno, les deseamos un feliz Día de la Madre. Realmente este es un día maravilloso para celebrar con ustedes. Y pues continuamos en nuestra serie Mi amigo tiene una pregunta, donde estamos hablando de las preguntas más grandes que muchos se hacen hoy día. Hace 2 semanas exploramos una pregunta que decía: ¿qué evidencia hay de que Dios realmente existe? Y luego hablamos de cómo podemos saber que la Biblia realmente es confiable. ¿Okay? Y hoy, por ser el Día de la Madre, vamos a hablar de esta pregunta. A ver si no les parece media rara, pero yo creo que es muy justo preguntar esto. No solo nosotros tal vez tenemos esas preguntas, pero muchos otros. Y acuérdense, esta serie es para poder abrir camino a aquellos que tienen estas preguntas y a veces no tienen un lugar donde hacerlas. Y la otra es para que nosotros también estemos preparados si hay otra persona que hace esta pregunta. Y la pregunta es: ¿no es el cristianismo opresivo para las mujeres? Vamos a ver la respuesta, ¿verdad? Entonces fíjense que hoy día honramos a las mujeres que están en nuestras vidas. Y yo creo que este realmente es un tema muy bueno, ¿verdad? Hay muchos hoy en día que asumen que el cristianismo es opresivo a la mujer. Y van a ver a través de la plática de hoy
esta no va a ser la única pregunta que vamos a ver. Vamos a estar hablando de varias preguntas, pero todas van conectadas con ese mismo tema. Por ejemplo, ¿no la Biblia enseña un sistema patriarcal que tiene a los hombres en poder? ¿O no enseñan las iglesias que las mujeres deben someterse a los maridos? Son preguntas que hay personas que se hacen. O las mujeres no pueden ser líderes, ni mucho menos presidentes. Híjole, ni me vayas a decir que pueden ser pastores. No sé si alguien por ahí le dijo, una mujer pastor. Ahí vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque acuérdense, hablamos la semana pasada, ¿qué evidencia hay que la Biblia sea confiable? Y la Biblia tiene todas estas respuestas. Así que debemos de estar preparados para dar esas respuestas cuando alguien las tenga. Especialmente si nos preguntan que si el cristianismo es opresivo a las mujeres. Y los estudios recientes han confirmado que hay un gran número de personas acá en los Estados Unidos que piensan así. Fíjense que en el 2007 la investigación del equipo de Berna hizo un estudio y confirmó que los Estados Unidos, muchas personas tienen conflictos con respecto a las mujeres que están en el poder. Los cristianos evangélicos en los Estados Unidos mostraron muy bajos porcentajes de apoyo a la mujer cuando tiene posiciones de autoridad. Y los evangélicos son también los menos cómodos en tener a las mujeres como pastores. Solo 39% de estas personas se sienten cómodos con eso. Y Sarah Summer dice, el pensamiento tradicional cristiano no es el mismo pensamiento bíblico sobre la mujer. Y muchos tienden a seguir el cristianismo como una cultura, ¿verdad? Cuando por el otro lado la Biblia nos muestra claramente un cristianismo bíblico. Entonces, en otras palabras, el cristianismo puede referirse como la cultura que hemos tenido por los siglos, ¿verdad? Que ha existido y es bastantes costumbres, tradiciones, y las hacía mi abuelito, luego mis papás, y luego me las pasaron a mí, yo se las doy a mis hijos, y a veces seguimos con esas creencias y con esas costumbres por tradición o por costumbre, ¿verdad? Pero en el cristianismo también tiene el lado bíblico, que es reflejado claramente en la vida de Jesús. Así que el cristianismo, pregúntate, ¿cuál de esos cristianismos estás viviendo tú? ¿El tradicional o cultural o el cristianismo bíblico? Así que hoy vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Vamos a ir a Génesis, vamos también a ver el libro de Lucas. Y este no es capítulo 1 al 24, es todo el libro de Lucas, ¿ok? Y también vamos a leer Romanos. Así que en el tiempo que nos queda juntos, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es el plan original de Dios? ¿Cómo trató Jesús a la gente? ¿Y cuál fue el papel de la mujer cuando comenzó la iglesia? Así que si alguien te hace esa pregunta, lo único que tú tienes que recordar son estos 3 puntos: la creación, Jesús y la iglesia. ¿Okay? ¿Están listos? Ok, bueno, entonces vamos a ir a Génesis. Vamos a ver el capítulo 1, vamos a ver el capítulo 3. Vamos a ver el plan que diseñó Dios cuando creó al hombre y la mujer. Y en el lenguaje de la Biblia se habla de la imagen de Dios, que nos ayuda a comprender nuestra relación con Dios como humanos. La imagen de Dios es totalmente clara y vista en los hombres, tanto igual en las mujeres. Y la vemos en su plan desde el principio. Miren, acá dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. ¿A quiénes? Hombre y mujer los creó. No solo uno, no solo el otro, sino que a los dos. Así que el lenguaje de la imagen, como habla la Biblia, puede significar varias cosas. Es como cuando decimos: este niño o esta niña se parece a su mamá o a su papá. O podríamos decir: miren, este dignitario, esta persona, esta persona de gobierno se parece a su embajador, porque piensan igual, hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Dios, ¿qué es lo que vemos? También vemos nuestra imagen, ¿verdad? Y miren lo que dice acá: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces,
este es el propósito o lo que Dios fue, su intención inicial era comenzar todo por medio de su imagen. Tú y yo somos hechos a la imagen de Dios. Así que después de que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Les dijo, ustedes van a representar mi imagen en todo lo que hagan. Pero miren, viene el pecado. Y entonces se les dan estos mandamientos. Y les dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el cielo. Este fue el mandamiento dado antes del pecado, ¿verdad? Entonces viene Dios y les da un trabajo. Y allá dice, dominen. O sea que el plan inicial de Dios es que era el hombre y la mujer juntos dominaran y gobernaran esta tierra. Entonces vemos de que Dios agarra a Adán, lo crea de la tierra, y luego dice que de Adán crea a Eva, ¿verdad? Y los dos, dice, ahora van a juzgar la tierra. Ese es el plan original. Pero algo interrumpe el plan de Dios, ¿verdad? El pecado llega a Adán y Eva, y vemos lo que pasa aquí en Génesis 3:17. Y entonces les dice, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Esto se le dijo a Adán. Y dice, la tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra. Y luego a Eva también se le da un mensaje con respecto al pecado. Y dice, y a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y en ese momento cambia el orden de Dios, porque si se dan cuenta, ahora Adán va a ser gobernado por la tierra. Al principio le dijo, multiplíquense y vayan a gobernar toda la tierra, dominen toda la tierra. Ahora aquí ya cambió la historia. Ahora la tierra no te va a dar frutos, no te va a dar nada a menos que tú la trabajes. Tú eres súbdito ahora de la tierra, ¿verdad? Y a Eva le dice, desearás a tu marido y él te dominará. Entonces, cuando todo eso cambia, vemos cómo ahora los dos van a volver a la tierra y el orden es completamente cambiado. Y en este momento vemos cómo el reflejo de la imagen de Dios se mancha a causa de la maldición del pecado y lleva vergüenza, culpa y dolor a Adán y Eva. Y Adán comienza a gobernar a Eva. Y este perfecto plan de Dios, que era tanto hombre como la mujer recibieron, ya no va a ser hasta que Dios cambie la historia. Y entonces vemos cómo Dios tenía planeado la colaboración y no el patriarcado. ¿Sí lo entienden así desde el principio? Pero luego se cambió. Y entonces, si ustedes leen la primera mitad de la Biblia, se cuentan muchas historias allí acerca de cómo muchas personas son maltratadas, especialmente las mujeres, explotadas e ignoradas, mientras que los hombres gobiernan mal. Y si un día alguien a ti te pregunta, oye, ¿y por qué está en la Biblia escrito todo eso? Fíjense que eso es una demostración de lo que sucede cuando el mundo es gobernado por los hombres y no por Dios. Hay dolor, hay sufrimiento, y Dios en su sabiduría permitió que todas esas cosas no sean escondidas. Todas están grabadas en la Biblia para que tengamos un ejemplo de lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Y entonces ahí podemos nosotros descubrir qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder cambiar la tierra, y es darle el gobierno a Dios de nuestras vidas. Así que en resumen, nosotros somos creados a imagen de Dios, hombre y mujer. Por el pecado las cosas son cambiadas y entonces todo el plan cambió. Pero miren, sabemos que desde ese entonces Dios ha estado desarrollando un plan para restaurar ese plan original, y lo vemos por medio de Jesús. Entonces ahora vamos a hacer la pregunta: ¿cómo trató Jesús a la gente? Y cuando ves a Jesús, obtienes una visión correcta de cómo el cristianismo trata a las mujeres y cómo deben de ser tratadas las mujeres.
Porque Jesús no vino a gobernar, sino a servir. Y mira cómo Dios describe a Jesús, el Mesías, que va a venir en Isaías 42. Dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Y entonces miren, acá nosotros vemos a Jesús, que gentilmente viene al mundo a cambiar el orden, a poder restaurar lo que Dios tenía planeado. Pero ¿se acuerdan? Hablamos de que hay tradiciones y costumbres que a veces hacemos, pero Jesús es el que nos da exactamente el patrón de cómo nosotros debemos de comportarnos, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesús luego viene y le dice a sus discípulos, miren lo que dice Mateo 10, dice: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. La siguiente, please. Pero entre ustedes no debe de ser así. ¿Ustedes quieren? Sus discípulos y nosotros. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros aquí estamos viendo cuál es el plan de Dios con respecto al cristianismo. Su ministerio nos enseña que incluso hay que llegar hasta la muerte, y Él lo demostró, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo el sufrimiento, no solo de muchas personas, pero especialmente el sufrimiento de muchas mujeres, Jesús le prestó mucha atención a eso. Las empoderó en una cultura donde las mujeres eran hechas a un lado, donde las mujeres tenían que estar representadas por un hombre, donde las mujeres tal vez no podían enseñar, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús vuelve a reafirmar la imagen de Dios en las mujeres a través de las escrituras. Y vemos cómo Jesús le da la vuelta a la maldición que vimos al principio, ¿verdad? Entonces, si tú nunca has leído los evangelios antes y te llama la atención este tema, yo te lo recomiendo. Lee Marcos, Lucas, Juan, Mateo, léelos y trata de observar cuál es el trato que Jesús tiene con las mujeres. Te vas a sorprender de ver una y otra vez cómo Jesús honra a la mujer. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener como cristianos, ¿okay? Entonces, ahora vamos a ver un recorrido a través del libro de Lucas. Fíjense que en Lucas hay 27 casos que están puestos en muchos de los capítulos, uno al lado del otro, cuando Jesús tiene una interacción con un hombre y luego con una mujer. Y si luego lees un poquito más, nuevamente hay una interacción con un hombre y con una mujer. Y es como planeado perfectamente para mostrarnos la igualdad que Jesús tiene en el trato con el ser humano. Y entonces miren, por ejemplo, desde que antes de que Jesús naciera, ¿qué pasó? Él se encontró con Zacarías, ¿verdad? Vemos a Zacarías que se le es anunciado que Juan el Bautista va a nacer. Y él, ¿qué hace? Se pone incrédulo y dice: yo no lo creo, y se queda mudo por varios meses. En ese mismo capítulo vemos como el ángel viene y le informa a María: María, tú vas a tener un hijo. Y ella dice: pero ¿cómo va a ser eso? Yo no estoy casada. Pero ella es honrada y es bendecida. Nuevamente vemos más adelante también a Elizabeth, que ella profetiza por Jesús. Vemos a Ana, que también profetiza y ora por Jesús. En ese mismo capítulo o en esa misma área vemos también a Simeón encontrar a Jesús, y él dice: por fin, ¿verdad? Ahora sí ya puedo morir, ya vi mi salvación, ya he visto al Señor. Luego, si vamos a Lucas capítulo 4, vemos como Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo.
Y en esa misma área podemos ver cómo Jesús sana a la suegra de Simón Pedro. ¿Okay? Si nosotros vemos Jesús continuamente en el libro de Lucas, él tiene interacciones con hombres y luego con mujeres muy similares. Ahora nosotros podríamos decir, oye, pero qué bonito todo esto de Lucas, cómo está arreglado, ¿verdad? Cómo podemos ver el trato que Jesús tuvo con un montón de hombres y con un montón de mujeres. Pero ¿qué de que haya escogido solo 12 hombres como discípulos? Que era símbolo de las 12 tribus de Israel. Pero miren lo que dice Lucas 8, porque a veces nos enfocamos solo en ciertas áreas y no en otras. Miren lo que dice Lucas 8. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que había salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que ayudaban con sus propios recursos. Muchas veces nos enfocamos solo en algunas áreas, pero miren, aquí dice que Jesús andaba viajando con los discípulos, pero también con un grupo de mujeres, ¿verdad? Ellos iban moviendo de pueblo en pueblo. ¿Y quiénes eran las que estaban apoyando financieramente el ministerio de Jesús? Las mujeres. Fíjense, es interesante ver ese caso. O sea que Jesús no solo andaba con los 12 discípulos, ¿okay? Entonces vemos aquí que legítimamente Jesús tiene un interés por la mujer, por restaurar eso. Pero ¿ustedes creen que podríamos llamar a esas mujeres sus discípulos? ¿Sí? Miren qué bella es la escritura, porque más adelante nosotros podemos ver la historia de Marta y María. Ellas son uno de los mejores amigos de Jesús. Ellas son las hermanas de Lázaro. Y fíjense que nosotros vemos en Lucas 10, cuando habla que estaba María y Marta, ¿verdad? Y dice que Marta tenía una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que él decía. Aquí María está tomando la posición como de un hombre sentada a los pies de Jesús, siendo enseñada, porque en esta cultura muchas veces a las mujeres no se les permitía eso. Pero démonos cuenta, estamos hablando del cristianismo que nos está enseñando Jesús, y aquí está María claramente a los pies de Jesús, escuchando, aprendiendo, ¿verdad? Y luego viene Marta y le dice a Jesús, le dice, oye Jesús, ¿no sería bueno que le digas a mi hermana que venga a ayudarme? Porque pues hay mucha gente, estamos cocinando y todo, y ella está ya escuchando tu plática. Y miren lo que le dice Jesús: María ha escogido lo mejor, y nadie se lo quitará. Aquí nosotros vemos que Jesús claramente está diciendo, ella es mi discípulo. Aquí no hay nadie que la venga a mover. Ahora, no vamos a decir que Jesús tal vez no amaba a Marta, porque fíjense que más adelante en la escritura Jesús le dice a Marta algo muy impresionante en Juan 11, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta pregunta Jesús se la está haciendo a Marta, a la que andaba lavando los platos, andaba viendo lo de la comida y todo bien ocupada en la casa. ¿Y qué es lo que ella responde? Ella responde, sí Señor, yo creo en ti. Y aquí podemos ver que Marta, de acuerdo a las escrituras, ella es uno de los primeros seguidores de Jesús que confiesa creer en el Señor, como un discípulo de él, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos vemos en el preguntar, ¿dónde estaban las mujeres en todo este tiempo? ¿No se han puesto a pensar ustedes de que las mujeres estaban desde el principio en la vida de Jesús al nacer? Su tía Elizabeth, María, y luego fueron las únicas que estaban al final en la crucifixión. Todos los hombres se desaparecieron, menos Juan. Fíjense cómo es de bello eso, que las mujeres estaban ahí desde el principio hasta el final. Ellas no lo desertaron. Los hombres corrieron para los cerros a esconderse, ¿verdad? Entonces, miremos también cómo
Jesús las trata a ella como discípulos. Veamos lo que dice Lucas 24. Y dice, las mujeres eran, vamos a ver si encontramos la diapositiva para que la veamos. En Lucas 24:10. Bueno, en esta escritura vemos que las mujeres son las primeras en visitar la tumba de Jesús. ¿Okay? Donde dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que los acompañaban. Aún no hay señales de ningún hombre, ¿okay? Pero a los discípulos ellas le relataron, mira, vimos la tumba vacía, Jesús ha resucitado, Jesús se nos apareció. Y los discípulos creyeron que era una tontería, que no les creyeron. Pero Jesús les confirmó a las mujeres, primero que a nadie, que Él había resucitado. Y fíjense que en ese tiempo el testimonio de las mujeres no era válido en las cortes. ¿Cómo es que Jesús utiliza el testimonio de las mujeres para confirmar que Él resucitó? Y ahí comenzamos a ver cómo Jesús dice, las mujeres son creadas a la imagen de Dios, al igual que los hombres. Ellas tienen el mismo derecho de ser mis discípulos, de trabajar en el reino. Amén. Bueno, y entonces fíjense que no solo vemos esto en los evangelios de Lucas, también hay muchos otros que relatan historias que hablan cómo Jesús encontró a la mujer samaritana. No sé cuántos de ustedes han oído la historia de eso, donde viene Jesús, la encuentra junto al pozo y ella está sacando agua. Y viene Jesús y le comienza a hablar. Y Jesús viene y le habla unas verdades muy grandes de su vida. Y ella se sorprende y le dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Verdad? Y él le dice, sí. Y viene la mujer, deja la vasija de agua. Fíjense, deja su trabajo natural o sus obligaciones, se va corriendo a su pueblo, le dice a todos lo que le dijo Jesús y se trae a toda la gente. Y dice que todos ellos creyeron en Jesús. Oigan, el primer evangelista que vemos corriendo a anunciar el mensaje de Jesús, así al nomás ver al Señor. Amén. Una y otra vez podemos ver a través de las escrituras cómo Jesús empodera a la mujer, mis hermanos. Y yo sé que hoy es Día de la Madre y por eso es tan especial que podamos hablar de esto, porque ustedes representan todo para nosotros. Yo sé que mi mamá tal vez nos está viendo y si me recuerdo me voy a poner a llorar, ¿verdad? Pero es tan bello poder ver que Jesús nos enseña esas cosas. Entonces, ¿cómo Jesús trató a la gente? Él nunca oprimió a las mujeres. Luchó para proteger y empoderarlas. Y en las palabras inmortales de Dorothy Sayers, ella dice, quizás no es de extrañar que las mujeres fueran las primeras en la ¿esa sí está aquí? ¿Sí? Las primeras en la cuna y las últimas en la cruz. Nunca habían conocido a un hombre como este hombre. Nunca ha habido otro igual. Amén. Entonces, miren mis hermanos, ¿es el cristianismo opresivo a las mujeres? Bueno, visto a través del plan de Dios. Dios creó a las mujeres a su imagen y su semejanza. Y ahora vemos aquí a Jesús tratarlas como sus discípulos, igual que a cualquier otro. Así que entonces, ahora veamos cuál es el lugar de la mujer cuando comenzó la iglesia, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en el capítulo de Romanos 16. Vieran que nosotros cuando pensamos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Oímos de Pablo, de Silas, de Pedro, de todos los que andaban ahí, ¿verdad? De Apolos. Pero a veces no nos ponemos a pensar qué de las mujeres, qué papel tenían ellas, ¿verdad? Entonces, tenemos Gálatas, vamos a leer primero Gálatas 3. Mire, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no solo las mujeres se sintieron atraídas a la iglesia primitiva, pero también son valoradas y tratadas con dignidad.
Y vamos a ir a ver lo que Pablo nos habla en el versículo de Romanos. Miren lo que dice acá, en Romanos 16. Dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diácono de la iglesia en Cencreas. Te pido que recibas en el Señor de una manera digna de su pueblo y que le des toda la ayuda que necesite de ti. Fíjense que aquí Febes, ella es la que está entregando la carta que está mandando Pablo a los romanos. Y entonces, en la tradición, la persona que llevaba la carta sabía leer, porque muchas veces a quienes se les llevaba la carta no sabían leer. Y después de que esa persona leía la carta, también se tenía que quedar ahí para responder preguntas, por si alguien no entendía qué era lo que se le había hablado. Así que nosotros vemos a Febes como una enviada de Pablo a poder predicar, a poder compartir de su palabra, porque ahora es parte de las cartas, de las epístolas que tenemos, ¿verdad? Entonces también se le llama, vamos a seguir, dice Pablo subraya la autoridad de ella, llamándola que ella es un diácono. ¿Ok? Febe es un diácono o una diaconisa, pero va más allá de simplemente el término diácono, como alguien que sirve en el templo. Como ella es enviada afuera de la iglesia, a ella también se le ve como un apóstol, como un enviado del Señor. Así que vemos acá nosotros que ella tiene un papel de liderazgo, y ella no fue la única. Miren lo que dice Romanos 16:3. Dice, saluda a Priscila y a Aquila. Priscila es mujer, Aquila es hombre, esposo y esposa, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por mí. No solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles les están agradecidas. Saludad también a los de la iglesia que se reúnen en su casa. Saludad a Priscila y a Aquila. ¿Okay? Vean cómo ella es mencionada primero. Y en la literatura antigua, todas estas reglas de escritura tienen un propósito. Aquí Priscila es vista como el líder en la iglesia más que su esposo Aquila. Ellos tenían una iglesia en su casa. Entonces nosotros podemos comprender aquí que ella era el líder de la iglesia en ese tiempo, en esa área. Ahora vamos a ver, seguimos aquí en el versículo 6. Dice, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros en la obra del evangelio en Asia. Otra mujer viajando, predicando el evangelio, trabajando para el Señor. Saludar a Andrónico y a Junia, mis compatriotas judíos que han estado en la cárcel conmigo. Ahora, miren lo que dice acá en esta segunda línea. Dice, se destacan entre los apóstoles y estaban en Cristo antes que yo. Junia es mujer, apóstol. ¿Ok? Vemos, ¿están viendo como el cristianismo que nos muestra la Biblia? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que botar barreras, porque a veces las costumbres y las tradiciones nos tratan de jalar a otro lado. Pero fíjense que es interesante ver que como en el siglo XIII, cuando se estaban escribiendo las Biblias, hubieron muchas personas que le pusieron una letra S al nombre de Junia, porque Junias es hombre. Pero los registros antiguos confirman que no tenía S. ¿Se recuerdan cómo hablamos? Bueno, muchos de ustedes tal vez se recordarán cuando hablamos de si la Biblia es verificable y confiable. Hay escritos originales donde se ve claramente que ella era mujer. Y no solo en la Biblia, sino en otros registros históricos se muestra cómo es mujer y es un apóstol. ¿Okay? Ella es una líder de la iglesia primitiva y tiene el título de apóstol. Seguimos. Dice, ser apóstol es algo grande. Hecho cuán grande debe haber sido la sabiduría de esta mujer, que incluso fue considerada digna del título de apóstol. Esto lo dijo Juan Crisóstomo. Él era uno de los él era el obispo de Constantinopla en el siglo IV, y a través de las homilias que él escribía, él incluyó esto en ese tiempo. Ser apóstol es algo grande, como lo dice él. Pues miren, en total, en el capítulo 16 de Romanos, Pablo menciona a 10 mujeres que recomienda como líderes instrumentales de la obra en la iglesia.
Y eso es solo en el capítulo 16. Si nos ponemos a leer más y más y más y a investigar, como hablamos la semana pasada, nos vamos dando cuenta que hay un extenso registro de las mujeres sirviendo en la iglesia. Pero fíjense que muchas personas dicen y toman pedacitos de las epístolas de Pablo y para crear situaciones específicas. Por ejemplo, Pablo escribió en 1 Timoteo 2:12: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchos hemos oído esta escritura muchas veces, con la justificación que las mujeres no tienen el derecho a hablar. Pero fíjense que si nosotros nos vamos al registro histórico, ahí nos podemos dar cuenta que la palabra dominio, que es autenteín, traducido, eso significa: no permito a la mujer enseñar de una manera que usurpe la autoridad sobre el hombre. De acuerdo al registro histórico, en Efeso, donde Timoteo era pastor, el templo pagano que estaba en esa área, se le enseñaba a las mujeres que le quitaran el gobierno a los hombres. Entonces, cuando estas mujeres venían a la iglesia y les daban la palabra, como traían esas tradiciones y esas costumbres, trataban de hacer lo mismo. Pero esto no es indicativo de que Pablo haya dicho esto es para todas las iglesias. Esto él lo está diciendo en la carta de Timoteo a los Efesios únicamente. Acabamos de leer Romanos 16, donde Pablo habla extensamente de todos los lugares de liderazgo en la iglesia que tienen las mujeres. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces no hay contradicción, porque Pablo dijo esto aquí y esto dijo allá. No, lo que pasa es que esta es una dirección a esa iglesia porque estaban teniendo conflictos. ¿Se recuerdan cuando Pablo escribe en Corintios? Miren, dejen de estarse peleando. O sea, esas son recomendaciones directas a una iglesia, ¿ok? Y entonces, como les dije, vimos ese gran ejemplo de Pablo en Romanos 16. Y miren, también otra cosa que se enseña, por ejemplo, en Efesios 5:22. Vamos a ir a 5:22. Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. A los hombres les encanta, ¿verdad?, leer esta escritura. Mira, ven, mira, hasta marcada la tienen con 2 listones y marcada en amarillo, y la quieren poner ahí en la cocina, en la sala, en el cuarto, no sé por dónde, ¿verdad? Pero hay que ser justos, porque este versículo no va solito. Miren lo que dice el 21: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Quiénes? Todos. También el hombre, no solo la mujer. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? A los maridos se les dice: tú tienes que amar a tu esposa. El siguiente versículo en 1 Efesios, miren, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ellas. A nosotros como esposos, la Biblia nos dice que debemos de estar dispuestos ¿a qué? A dar nuestra vida por nuestras esposas, a preferir a nuestras esposas, a darles prioridad en todo a las esposas. Eso es el ejemplo de Jesús en la Biblia. Por eso estamos hablando, ¿cuál es el cristianismo que nosotros estamos siguiendo? ¿El cultural o estamos siguiendo el cristianismo bíblico, que está ejemplo tras ejemplo de lo que Jesús y muchos otros nos enseñan, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver aquí cuál era el lugar de la mujer en la iglesia. Ellas eran compañeras en el ministerio con Jesús y con Pablo. Y yo considero que eso no ha cambiado. De acuerdo a la Biblia, es lo mismo, mis hermanos. Así que nuestro trabajo como seguidores de Cristo es leer las Escrituras y hacer lo que Jesús nos ha enseñado. Y el plan original de Dios fue crear al hombre y a la mujer a su imagen. Vemos cómo Jesús a través de su ministerio nos da ese ejemplo
de cómo vivir el cristianismo bíblico. Lo sigo repitiendo porque muchos hemos vivido por mucho tiempo un cristianismo tradicional. Así que sin hacer excepciones, Jesús trató a los hombres y a las mujeres por igual. Y vimos como Pablo nos describía a muchas mujeres en la iglesia primitiva teniendo cargos de liderazgo e incluso como apóstoles en la iglesia. Y miren, hoy en celebración al Día de las Madres, a mí me encantó la canción que cantaron nuestros hermanos aquí al final con las dos guitarras, porque esa canción viene de Proverbios 31. No sé cuántos han leído Proverbios 31. Tiene una imagen de la mujer virtuosa, que es más valiosa que las piedras preciosas. Y es una mujer que ama a su familia, que sirve a su familia, que apoya a su esposo. Ella dice que ella compra propiedades, ella tiene viñedos, ella le paga a sus empleados. Es una mujer que no está solo todo el día lavando trastos, ¿verdad? Entonces es bueno que veamos lo que dice la Biblia. Así que, ¿por qué es que la mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas? ¿Saben por qué? Porque ustedes son hechas a la imagen de Dios. Amén. Así que vamos a despedirnos en oración y vamos a bendecir a todas las mamás y a todas las mujeres. ¿Nos podemos poner de pie? Así que si tienes a tu mamá allí o a una mamá simbólica en tu vida, dale un abrazo, salúdala y vamos a bendecirlas este día. Al finalizar, nuestros sugieres les van a dar una rosa al salir. También vamos a tener a personas acá al frente para aquellos que gusten pasar, que necesiten oración, que oremos con ustedes o por ustedes. Oremos. Señor Jesús, amadísimo Padre Celestial, Espíritu Santo, gracias por este día tan especial que tenemos para celebrar a estas mujeres especiales en nuestra vida. Gracias por cada una de ellas. Te bendecimos, Señor, porque todos acá somos hijos, todos hemos tenido madre. Gracias, Señor, te damos y te pedimos de que las empoderes, que les des, Señor Jesús, la visión y el entendimiento a todas nuestras madres, a todas nuestras hermanas, a todas las mujeres que ya son hechas a imagen tuya y que valen más que piedras preciosas. Gracias, Jesús, te bendecimos. Bendecimos a todas las familias acá representadas, ya sea que estén acá o en línea. Señor Jesús, bendecimos esta tarde donde muchas familias se reúnen a festejar y a celebrar por las mujeres que están en nuestra vida. Las bendecimos, Señor, y pedimos de que tú estés con ellas, que tú renueves sus fuerzas, que tú renueves su espíritu, que tú permitas que su fe crezca, Señor. Y que si son llamadas al ministerio, a servir, que den un paso adelante, porque el cristianismo bíblico lo apoya y lo soporta. Gracias, Señor Jesús, por tantos líderes que tenemos acá, como mujeres y como hermanas y como madres. Te bendecimos y te agradecemos por cada una de ellas. Gracias, Señor Jesús. Y a las que ya están en el cielo, les mandamos un abrazo, un beso, y les recordamos y les celebramos también a ellas. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tus bendiciones a nosotros siempre. Amén.